Bueno, en esta presentación vamos a hablar de este caso. Vamos a hablar entonces de una persona, de un chico de 15 años que tiene molestias abdominales, no le cede con los tratamientos para el dolor, lo operaron de apéndice y no alivió los síntomas. Y hasta el momento había estado bien, pero su mamá refirió que habían comido chuletas de cerdo acompañadas de papa frita y helado de crema como postre y tuvo un episodio de un fuerte dolor abdominal 4 horas después de eso. Entonces, bueno, lo trasladaron al hospital y 14 horas después de la última comida se le tomó la muestra de sangre y encontraron que el plasma sanguíneo tenía un aspecto lechoso, dijo el bioquímico. Y cuando lo dejaron en la heladera, esta muestra de plasma, y la observaron luego a las 8 horas, observaron que tenía una banda cremosa gruesa en la parte superior de la muestra. Entonces, bueno, los datos más relevantes que tenemos es que 4 horas después de haber comido, una abundante ingesta lipídica, ¿sí? Por chuletas de cerdo, papas fritas, helado de crema, ¿sí? Como postre. Bueno, 4 horas después comenzó con los síntomas. Cuando le sacaron una muestra de sangre, el plasma sanguíneo tenía aspecto lechoso, que habían pasado 14 horas ya desde la última comida, y al dejar la muestra en la heladera y observarla 8 horas más tarde, vieron que esa banda cremosa estaba en la parte superior de la muestra. Entonces, bueno, a los fines prácticos, para que lo visualicemos, digamos, esto yo lo extraí de un libro de bioquímica clínica. Así es como debería verse el suero normal de un paciente, y de esta forma, de esta otra manera, es el suero del paciente de este caso clínico, ¿no? Que está esta banda cremosa en la superficie. Y si bien esto ya se puede asociar con una hiperlipidemia, en general, a nivel bioquímico, ¿sí? Ya se puede establecer como una aproximación a un diagnóstico cuando se ve este tipo, ¿sí? De anomalía o este tipo de hiperlipidemia, y se puede clasificar como lo que sería una hiperkilomicronemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta hiperkilomicronemia? Entonces, un aumento de los kilomicrones circulando en la sangre, ¿sí? Que inclusive, o sea, mucho tiempo después del que se considera necesario para que estos kilomicrones sean depurados, ¿sí? Lo ideal es que cuando uno ingiere lípidos, ¿sí? De la dieta, se forman los kilomicrones, salen a circulación y en general demoran alrededor de 12 horas, ¿sí? Para depurarse la mayor cantidad de esos kilomicrones que llevan los triacilglicéridos exógenos o de la dieta. Por ese motivo, a nosotros nos piden un ayuno de 12 horas, por ejemplo, cuando nos van a hacer un perfil lipídico, ¿sí? En este caso pasaron muchas más horas y sin embargo siguieron circulando esos kilomicrones, ¿sí? En la sangre. Bien, entonces, si atribuimos que puede haber un problema, ¿sí? En lo que sería el metabolismo del kilomicrón, bueno, podemos repasar un poco, ¿sí? Lo que ocurre. Entonces, nosotros sabíamos que los triacilglicéridos que se consumen con la dieta, bueno, por las sales biliares se transforman y la lipasa pancreática se degradan a ácidos grasos, monoacilglicerol y glicerol, atraviesan por difusión pasiva en la célula intestinal, se reesterifican, ¿sí? A triacilglicéridos, y esos triacilglicéridos se asocian o se empaquetan en unas lipoproteínas que son los kilomicrones, y estos salen a circulación. Estos kilomicrones tienen asociados unas lipoproteínas, en circulación adquieren otras, como por ejemplo la ApoC2, y luego, gracias a la ApoC2, que es un cofactor, también es
son atacados por esta lipoproteína lipasa, que está en las células endoteliales unidas a paransulfato, y la lipoproteína lipasa hidroliza estos triacilglicéridos en glicerol, ácidos grasos, para que se formen nuevamente glicerol, ácidos grasos que puedan atravesar o llegar a los distintos tejidos para ser utilizados, y luego vuelve este kilomicrón al hígado como kilomicrón remanente y es captado, sí, por el hígado. Entonces, en ese paso tenemos todo el metabolismo del kilomicrón. Ahora, si yo considero que el kilomicrón está en la circulación, puedo atribuir como que en general no hay un defecto en su formación quizás, porque hasta ahora, bueno, por la prueba que yo tengo, el kilomicrón estaría circulando, ¿sí? Tendríamos que confirmarlo, como vamos a ver ahora, pero estaría en circulación, ¿sí? Entonces, podría atribuir a que ese kilomicrón no se está metabolizando. El principal metabolismo del kilomicrón radica en este punto, tanto en la ApoC2 como en la lipoproteína lipasa. Entonces yo podría deducir que hay alguna anomalía o en la ApoC2 o en la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué pruebas deberían realizarse sobre la muestra del plasma para establecer el diagnóstico? Bueno, uno, yo esto lo vi visualmente en la muestra del suero del paciente, pero para confirmar realmente que yo tengo kilomicrones circulando en abundancia y que no son otras lipoproteínas, lo ideal sería hacer un lipidograma electroforético. De esto yo ya les he estado comentando algo en el caso clínico número 9 o cuando hablamos de las hiperlipidemias. Y bueno, y en este caso veríamos que este perfil está alterado, si bien este es el normal, donde teníamos las HDL, las LDL, bueno, los kilomicrones, no se suelen visualizar en el lipidograma electroforético. Sin embargo, si yo tuviera una anomalía del kilomicrón, sí las podría ver en ese perfil o en ese lipidograma electroforético, ¿sí? Y ahí estaría confirmando que esta hiperlipidemia es atribuida a los kilomicrones en exceso que están circulando, ¿no? Otra determinación que se puede hacer es medir la actividad de la lipoproteína lipasa. Esto es, antes de obtener la muestra del suero, a la persona se le da una inyección de heparina para liberar esta lipoproteína lipasa, ¿sí? Y una vez que se tiene esa lipoproteína lipasa, en el laboratorio, por otras técnicas, se puede analizar la actividad y ver si esa actividad es normal o es deficiente. Si fuera normal, entonces no estaríamos hablando de un déficit de lipoproteína lipasa, que es la causa más frecuente, ¿sí?, de la hiperquilomicronemia. Y si fuera deficiente, bueno, lo podría atribuir. ¿Y cuál sería la causa? Bueno, podría ser una causa genética. En este caso estamos hablando de un chico de 15 años, por lo tanto puede ser que sea por alguna falla genética de esta lipoproteína lipasa. Y lo otro que se tiene que analizar es, aparte de la actividad de la lipoproteína lipasa, podría evaluar la capacidad de la ApoC2, si tiene capacidad de activar a la lipoproteína lipasa. ¿Cómo se hace eso? Se obtiene apolipoproteína C2 del plasma del paciente y se la enfrenta a otra lipoproteína lipasa, en este caso a una lipoproteína lipasa de corazón de una rata, ¿sí? Entonces se enfrenta esa ApoC2 a la lipoproteína lipasa. Si esta lipoproteína lipasa adquiere actividad, porque digamos como que es activada, ¿sí?, entre comillas, por la ApoC2, entonces no sería una alteración de este cofactor. En cambio, si yo la enfrento a la ApoC2, a esta lipoproteína lipasa, y esta lipoproteína lipasa no adquiere su función normal, entonces podría definir que acá hay un déficit de la apolipoproteína C2. En general, en las hiperquilomicronemias no es lo más frecuente que haya un déficit de ApoC2. En general, lo más frecuente es que haya una alteración o una mutación en las lipoproteínas lipasas, ¿sí? En la lipoproteína lipasa, en este caso, bueno,
que está asociada a la célula endotelial. Pero bueno, son las dos pruebas que se pueden hacer para confirmar. ¿Qué tipo de dieta sería de utilidad en el tratamiento de la enfermedad? Bueno, dieta con pocos triacilglicéridos, ¿sí? Ahora, ¿para qué? Para que no se formen en exceso o no se forme gran cantidad de estos kilomicrones que después no se pueden depurar del todo. Y si tendría una utilidad recomendar la suplementación de la dieta con triacilglicéridos que contengan ácidos grasos de cadena media, eso sí estaría bien porque estos ácidos grasos de cadena media pasan a circulación sin ser incorporados a los kilomicrones, ¿sí? O sea, pueden atravesar por difusión pasiva, no son incorporados a los kilomicrones, estos ácidos grasos de cadena media, o sea, no son incorporados a los triacilgliceroles que van a formar parte de esos kilomicrones, y luego en la célula intestinal para salir a circulación también atraviesan por difusión pasiva y son transportados por albúmina, ¿sí? En la circulación. Entonces, esos triacilglicéridos son ácidos grasos saturados de 6 a 12 carbonos y acá tenemos todos los tipos de ácidos grasos que pueden ser el caproico de 6 átomos de carbono, caprílico de 8, cáprico de 10 y láurico de 12 átomos de carbono. Entonces, bueno, en ese caso sí se podría suplementar la dieta con estos ácidos grasos porque, bueno, también son componentes que son necesarios, ¿sí? De la dieta para las funciones metabólicas. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.